Lo quitaron para mantener el control sobre la narrativa y la interpretación. Y la tercera teoría, quizá la más conservadora, es que lo ocultaron simplemente para evitar confusión. Temían que su contenido, tan profundo y diferente, pudiera contradecir o complicar la interpretación de otros libros ya aceptados, generando divisiones y dudas en la fe de la gente. Nadie sabe con certeza cuál de estas tres teorías es la verdadera, pero todas coinciden en una sola cosa: alguien, en algún momento de la historia, tomó una decisión deliberada, y el libro desapareció del alcance público. Sin embargo, y esto es lo más emocionante, no desapareció por completo. Dejó huellas, como un fantasma en la historia. Hay menciones de su nombre en escritos antiguos que sobrevivieron. Hay fragmentos y citas que no pudieron borrar del todo. Es como si la persona que lo ocultó no quisiera que se perdiera para siempre, como si dejara un mapa de migas de pan, esperando a que alguien, en el futuro, volviera a preguntarse por él, como si el libro mismo estuviera esperando el momento correcto para ser redescubierto. Y ahora, llegamos al punto más impactante de todos: si este libro realmente existió, si estuvo en manos de los sabios de la antigüedad, y si dejó todas estas huellas a lo largo de la historia, entonces, ¿cuál era su nombre? ¿Qué contenía exactamente en sus páginas? Y la pregunta del millón: ¿queda alguna copia secreta en algún lugar oculto del mundo? Todo eso lo vas a descubrir en la parte 2 de esta investigación.
porque lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que creíamos saber. No te pierdas el próximo video, continuará. Si viste la primera parte de esta serie, ya sabes que no estamos hablando de un mito moderno, sino de un libro real que fue mencionado por sabios de la antigüedad. Un texto que existió, fue leído, estudiado, y después, simplemente desapareció. Hoy vamos a revelar lo que muchos han evitado mencionar durante siglos. Entre todos los textos perdidos que alguna vez formaron parte de la tradición antigua, hay un nombre que aparece una y otra vez en escritos de maestros, registros históricos y transcripciones muy antiguas. Ese nombre es el libro de Enoc. Durante décadas, algunos creyeron que era solo una leyenda, un cuento para inspirar. Pero los registros históricos demuestran otra cosa. El libro existió, se usó, se citó y se discutió activamente. De hecho, estuvo a un solo paso de formar parte de la Biblia que conocemos actualmente. Entonces, la gran pregunta es si el libro de Enoc existió y fue tan importante, ¿por qué desapareció? ¿Quién tomó la decisión de eliminarlo? ¿Y qué contenía que provocó un silencio tan profundo durante tantos siglos? Los fragmentos que sobrevivieron y las copias completas encontradas más tarde nos dan una pista fascinante. Se dice que el libro hablaba de temas espirituales que eran considerados demasiado profundos para la época. Describía el origen de los ángeles, el propósito del universo, lo que ocurre después de la muerte, el concepto del alma y un viaje a lugares espirituales más allá del tiempo humano. Lo más impactante es que Enoc no escribía como si estuviera imaginando estas cosas. Escribía como si realmente hubiera estado allí, como si fuera un testigo directo de realidades cósmicas. Para algunos estudiosos de la antigüedad, ese conocimiento era demasiado grande y complejo como para ser entregado abiertamente a todas las personas sin una guía adecuada. Según ellos, el contenido podía ser malinterpretado, podía confundir, alterar creencias establecidas o incluso cuestionar las estructuras de poder que mantenían un orden social y religioso. Según otros, el problema era distinto y mucho más directo. El libro, en su esencia, enseñaba que la relación espiritual entre la humanidad y Dios podía ser directa, personal y sin necesidad de intermediarios. Una enseñanza tan poderosa, que empoderaba al individuo de esa manera, podía ser interpretada como una amenaza para ciertos grupos religiosos y políticos de la época, que basaban su autoridad precisamente en ser los únicos intermediarios entre lo divino y lo humano. A día de hoy, no podemos confirmar con total certeza cuál de estas teorías es la verdadera. Quizás el libro era demasiado profundo para su tiempo, tal vez era demasiado peligroso para ser interpretado sin una guía estricta, o quizás era demasiado revelador y desafiaba el status quo. Pero lo que sí está claro es que, en algún punto de la historia, alguien, o un grupo de personas, decidió que el libro de Enoc no debía continuar como una lectura pública accesible para todos, y desde ese momento, con esa decisión, el libro fue sistemáticamente apartado y desapareció de la historia oficial. Durante siglos, se creyó que el libro se había perdido por completo, para siempre. Solo se hablaba de él en fragmentos, en citas indirectas, en historias contadas de boca en boca y en comentarios de antiguos estudiosos que lo habían leído antes de que fuera ocultado. Parecía imposible recuperar la obra completa y conocer su contenido original. Pero entonces, como en una película, ocurrió algo absolutamente extraordinario. En una región remota de África, específicamente en Etiopía, dentro de una iglesia muy antigua, se encontró una copia completa del libro de Enoc. Esta copia había sido cuidadosamente preservada, copiada y transmitida de generación en generación, como si un grupo de fieles la hubiera protegido durante siglos para que no fuera destruida ni olvidada. Ese hallazgo lo cambió todo. De repente, lo que era una leyenda se convirtió en una realidad tangible. Investigadores de distintos países comenzaron a estudiar esta copia etíope y a compararla con los pequeños fragmentos que se habían encontrado en otros lugares, como los manuscritos del Mar Muerto, y las coincidencias eran asombrosas. El libro realmente existió, fue leído, fue citado, fue estudiado, y fue, sin lugar a dudas, eliminado intencionalmente,
Este descubrimiento nos lleva a una reflexión inevitable y muy importante. La Biblia que conocemos hoy, un libro amado por millones de personas y valorado por su profunda enseñanza espiritual, no cayó del cielo como un libro ya armado y completo. Su composición fue el resultado de decisiones humanas, de largos debates en concilios, de acuerdos políticos y de complejos procesos históricos que definieron qué libros debíamos leer y cuáles no. Si un libro tan relevante como el de Enoc, citado incluso en el Nuevo Testamento, pudo desaparecer de la colección final, es completamente natural preguntarse cuántos textos más, con otras enseñanzas y perspectivas, se quedaron fuera de la historia. Quiero ser muy claro con esto. Esta reflexión no tiene la intención de atacar la fe de nadie, todo lo contrario, la verdadera fe no se debilita con las preguntas, no le teme a la historia, se fortalece con la búsqueda honesta y valiente de la verdad. Conocer nuestra historia, incluso si es compleja y llena de decisiones humanas, nos hace creyentes más conscientes, más firmes y mucho más maduros. Nos permite entender el contexto en el que nacieron nuestras creencias. Quizás algún día se sabrá con exactitud la razón completa por la que el libro de Enoc fue ocultado. Tal vez fue para preservar la unidad de la iglesia primitiva. Tal vez fue para proteger un conocimiento que se consideraba sagrado y peligroso. Tal vez fue por motivos puramente políticos, o tal vez, simplemente, porque se creía que la humanidad no estaba lista para recibir ese mensaje. Pero este hecho es innegable y poderoso. Aunque intentaron borrarlo de la historia, el libro sobrevivió, y el simple hecho de que hoy, en pleno 2025, estemos hablando de él, analizándolo y redescubriendo su contenido, significa que la verdad, por más que se intente ocultar, siempre encuentra la manera de salir a la luz y ser escuchada. Si este tema ha despertado tu curiosidad y quieres seguir aprendiendo sobre la fascinante historia oculta detrás de los textos sagrados, entonces te invito a apoyar este contenido para que podamos seguir descubriendo más juntos. Dale un buen like a este video, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y muy importante, activa la campanita para que no te pierdas los siguientes capítulos de esta serie. Créeme, estamos apenas comenzando a rascar la superficie. Gracias por acompañarme en este viaje.